Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas 5:17. Y le damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el poder de su Santo Espíritu. Y a la letra lo dice de la siguiente manera: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas, Galilea, de Judea, Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres traían en un lecho un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas, los fariseos, comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hasta ahí. Aleluya. Le vamos a dar, hermanos, lectura. Y el tema de esta hora dice, hermanos: los embajadores de Cristo somos sanados por fe en el nombre de Jesús. Ese es el tema. Los embajadores de Cristo somos sanados, hermanos, por fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros sabemos, hermanos, que si nosotros tenemos fe, hermanos, cuando hay fe en la vida del ser humano, entonces, hermanos, Dios, viendo, hermanos, la fe que hay en aquel hombre o en aquella mujer, Dios derrama de su poder en su vida. Y no importa, hermanos, que esté padeciendo una enfermedad, quizás, hermanos, terminal, que no tenga cura, como, hermanos, nosotros vemos a través de la palabra del Señor cuántos casos hubieron, que los médicos ya no podían hacer nada por aquellas personas. Pero, hermanos, aleluya, hoy en estos tiempos también se está dando igual. Vemos nosotros, hermanos, enfermedades terminales que han llegado a la vida del hombre, a la vida de las mujeres, y que, hermanos, ya la gente gastó todo su dinero y ya no hayan para dónde, hermanos, hacerse, porque ya no tienen plata para comprar las medicinas que les recetan. Pero miren qué bueno es, hermanos, que nosotros tenemos a un médico por excelencia. Nosotros tenemos a un doctor de doctores, hermanos, y ese se llama Jesucristo de Nazaret, hermanos. Que si usted y yo tenemos fe, hermanos, creyendo en Él hace el milagro. Pero si somos incrédulos, hermanos, entonces estamos en problemas. Porque, hermanos, aleluya, todo es por fe. Y cuando Dios, hermanos, ve la fe del hombre en su gran amor, en su gran misericordia, Dios derrama de su bendición, hermanos, y da sanidad a aquel hombre, da sanidad a aquella mujer, porque Él conoce, hermanos, la necesidad que usted y yo tenemos. Él conoce, hermanos, aleluya, su vida. Él conoce mi vida. Él sabe, hermanos, qué es lo que los está agobiando, hermanos, hoy en esta noche. Él sabe la necesidad que hemos traído. Él conoce la petición, hermanos, aleluya, que nosotros traemos. Porque qué es lo que no sabe el Señor, hermanos, si dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Nadie más lo puede hacer, solo Él. Él conoce la necesidad.
en cada una de nuestros hogares, hermano. Él conoce la necesidad que está viviendo mi hermana Angelina en este hogar, hermanos, aleluya. Pero yo creo, hermanos, que nosotros tenemos un Dios de poder. Yo creo que nosotros tenemos, hermanos, a un Dios sanador. Tenemos a un Dios que todo lo puede. Y la palabra a nosotros nos dice que para Él no hay nada que sea imposible. Y Jeremías nos dice que para Él no hay nada que sea difícil. Por tanto, si nosotros creemos, hermano, los milagros los vamos a ver. Bendito y alabado es el Señor. Porque aún el tiempo de los milagros no ha pasado. Hermanos, todavía usted y yo seguimos viendo los milagros, pero todo esto, hermanos, es por fe. Nosotros vemos, hermanos, aleluya, hombres y mujeres aún en nuestra congregación que son llenos de fe. Porque la fe, hermanos, no todos la tenemos de la misma medida. Hay quienes, hermanos, que la tenemos pequeñita. Hay otros un poquito más grandecita. Y hay otros que la tienen como un grano de mostaza. Y cuando ya la fe la tiene el hermano y la hermana como un grano de mostaza, entonces, hermanos, aleluya, hay bendición. Porque el Señor nos dice en su palabra: si tuviera fe como un grano de mostaza y le dijeres a este monte, quítate de aquí y vete al mar, ese monte haría caso. Bendito y alabado es el Señor. Entonces, hermanos, vemos que hay, hermanos, diferentes tamaños en la fe. Fe poca, fe media y fe bastante. Bendito y alabado es el Señor. Y que Dios, hermanos, los bendiga, para que usted y yo, hermanos, le pidamos al Señor que los aumente cada día más y más la fe. Y cuando esto ocurra, hermanos, aleluya, vamos a ver los milagros que Dios va a hacer en su familia. Los milagros que Dios va a hacer en mi familia. Hermanos, los milagros que el Señor va a hacer en la iglesia. ¿Los estamos viendo, sí o no, hermanos? Estamos viendo los milagros, hermanos, hoy en día. Con solamente eso, que se convierta, hermanos, un hombre o una mujer para Cristo. Ese es un milagro que no lo puede hacer el hombre, solo lo hace Cristo. Hermanos, aleluya, porque por la palabrería del hombre nadie se va a arrepentir, sino, hermanos, que es por la infinita misericordia que Dios tiene para con la vida del ser humano. Bendito y alabado es nuestro Dios. Aconteció un día, dice, que Él era Jesús, enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas, Galilea, Judea, Jerusalén. Bendito y alabado es el Señor. Ahí estaba el Señor, hermanos, enseñando. Y allí, hermanos, cuando el Señor comienza, hermanos, a enseñar la palabra de Dios, viene, hermanos, y dice, hermanos, que una multitud llega a aquel lugar donde estaba el Señor. Y entonces, hermanos, allí estaban, dice, los doctores de la ley. Allí estaban los fariseos. Allí habían llegado de Judea, habían llegado de Jerusalén. Había una gran multitud, hermanos, en ese lugar, igual que la que tenemos hoy en esta noche. Bendito y alabado es el Señor. Igual que la que tenemos hoy en día, que, hermanos, aleluya, se han acercado todos los habitantes del Caracol a este lugar a oír la palabra del Señor. Porque, hermanos, aleluya, donde Jesús llegaba, hermano, y empezaba a enseñar de esta palabra, allí se amontonaba la gente a escuchar, hermano, la palabra de Dios, hermano. Bendito y alabado es nuestro Dios. Aleluya. De todas partes se amontonaban a escuchar al maestro.
Ahora en día, ni los mismos hermanos nos damos cita a los lugares donde nos dicen que allí vamos a estar. Pero que Dios, hermanos, nos ayude. Que Dios nos bendiga. Dios sabe cuál es la razón, cuál es el motivo, cuál es el problema que ha tenido para no darse cita a este lugar. Pero hermanos, bienvenidos los que estamos en este lugar, que hemos acercado a este lugar, hermanos, aleluya, a apoyar a mi hermana. Porque hemos venido, hermanos, a darle un apoyo a mi hermana espiritual. Para que, hermanos, aleluya, ella no se puede mover hacia la iglesia. Pues la palabra del Señor aquí está en este lugar, diciéndole que si tiene fe, que el Señor la va a levantar. Porque el Señor es el único que tiene el poder para levantar al ser humano. Bendito Dios. Nadie más lo puede hacer. Solamente el Cristo de la gloria. Porque llega un momento donde los médicos no pueden hacer nada. Llega un momento, hermanos, donde el médico dice: vete para tu casa, porque solamente te quedan 10 días de vida. Prepara tu cajita porque vas a morir. Hermanos, aleluya, el hombre creyéndose sabio, dándole, hermanos, aleluya, 10 días de vida a aquella persona. El Cristo que nosotros alabamos, en el que nosotros hemos creído, este tiene poder, hermanos, aleluya. Aunque el hombre diga: te quedan 2 días, te quedan 3 días, el Cristo que nosotros hemos conocido, este tiene poder para alargar esos días de vida. Porque Él conoce, hermanos, el propósito de cada hombre, el propósito de cada mujer, hermanos, aleluya. Dios lo conoce. Y para Él no hay nada imposible. Él lo puede hacer a la hora que a Él le plazca. Bendito y alabado es nuestro Dios. Es un Dios de poder el que usted y yo hemos venido a alabar, hermano. Poderoso es el Cristo de la gloria. Venidos todos, dice, de las aldeas, Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Bendito y alabado es nuestro Dios. Aquella gran multitud, hermanos, escuchando la enseñanza que estaba dando el Señor. Y dice, hermanos, aleluya, que el poder ahí estaba con Él. ¿Por qué, hermanos, aleluya? Porque Él es el poder, hermanos, aleluya. Ahí estaba para poder sanar a aquellos enfermos que llegaran. Porque, hermanos, a veces llegamos a la congregación y llegamos estorbados de salud. Llegamos, hermanos, bien mal. Porque, hermanos, hay grave necesidad en la congregación, hermanos. Hay, hermanos, aleluya, acechanzas del enemigo que llegan, hermanos. Porque la palabra a mí me dice que el Señor todas las enfermedades, hermanos, se las llevó. Bendito y alabado. Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Pero el enemigo no lo quiere ver sano, no lo quiere ver alabando y glorificando al Señor. El enemigo quiere verlos, hermanos, aleluya, allá agachaditos, todos tristes, decepcionados, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un aguijón que está, hermanos, estorbando nuestra vida. Esa es obra del enemigo, hermanos, aleluya. Y otros, hermanos, porque ya es la columna la que nos está molestando. Pero es la columna de años. Bendito y alabado es nuestro Dios, hermano. Es que eso tenemos nosotros que ser, hermanos, conscientes. Que eso va a suceder, hermano, cuando ya estamos avanzada edad. Ay, que me duele la rodilla. No, hombre, hermano, si andamos todos dolientes. Pero que Dios, hermanos, tenga misericordia, hermanos, de nosotros. Dios puede hacer la sanidad en el momento que a Él le plazca. Cuando Él quiera, Él puede derramar de su poder y sanar a aquella persona. Bendito y alabado es el Señor. Entonces, hermano, dice que el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Mire, bendito Dios. Aquellos hombres, hermanos,
hombres, hermanos, que creyeron que el Señor podía hacer un milagro en la vida de aquel hombre paralítico. Un paralítico, hermanos, no puede valerse por sí mismo. Lo tienen, hermanos, que llevar, porque no puede valerse por sí mismo. Y dice, hermanos, que a este paralítico lo toman y lo llevan en un lecho. Hermanos, aleluya, estos hombres queriendo llevar a su amigo y ponerlo delante de Jesús. Pero, hermanos, aleluya, nosotros vemos, hermanos, que cuando ellos llegan, estaba lleno aquel lugar. Una gran multitud que había en ese lugar. Y habiendo esa multitud, hermanos, en ese lugar, no podían entrar aquellos hombres, hermanos, cargando a aquel paralítico en un lecho. Me imagino que eran 4 los que lo cargaban, hermanos. En aquel lecho, hermanos, no podían ingresar porque estaba lleno aquel lugar. Y estos hombres, hermanos, se desanimaron. No, ¿verdad? No, estos hombres no se desanimaron. El propósito de ellos era llevar a aquel hombre enfermo y ponerlo enfrente de Jesús. Si usted hubiera sido, si yo hubiera sido hombre de poca fe, yo creo, hermano, que quizás nos regresamos. Quizás hubiéramos dicho, no, si cómo vamos a poder ponerlo al frente de Jesús, si eso está lleno, si ahí no puede entrar nadie. Continuamos, vamos a entrar todos nosotros cargando a este hombre. Y hermanos, un hombre o una persona que se lleve cargando, hermanos, así, esa persona pesa, hermanos, más, quizás, hermanos, porque su cuerpo está aguado. Hermanos, si estos hombres hubieran podido decir, bueno, la intención fue buena, pero a la verdad no podemos entrar, mejor lo vamos a regresar, hay otro día, porque ese es el dicho del buen salvadoreño hoy en día. No me decía, ahora yo no voy a ir a la iglesia, es que viene una nube, mejor mañana voy a ir. Ni llueve tan siquiera y se perdió la bendición. Amén. Pero ese es el dicho del salvadoreño hoy en día. Y quizás eso hubiéramos dicho, no, hombre, ir cargando a este hombre. Y miren cuánta gente, si no nos dan ni lugar para poder entrar. Aleluya. Pero ellos no pensaron en eso. Ellos vieron, hermanos, que la multitud no lo dejaba entrar. Entonces ellos dijeron, bueno, pero si destrabamos ese techo, vamos a poder entonces bajarlo y ponerlo al frente del Señor. Amén. Hermanos, aleluya, un gran trabajo ya. Y subir a un hombre, hermanos, a una persona, subirlo, hermanos, aleluya, a un techo, no está tan fácil que digamos, hermanos. No está tan fácil que se diga. Y empezar a descubrir, hermanos, aleluya. Ya que ahora nosotros en este momento, hermanos, estuviéramos viendo, hermanos, que allí están unos varones rompiendo esa lámina, hermanos, quitando esas láminas para traer a un enfermo y ponerlo en medio de este grupo de hermanos que estamos en este lugar, hermanos, aleluya. Eso, hermanos, no se da hoy en estos días, porque la fe no nos alcanza, porque somos de poca fe, hermanos. Pero en aquel tiempo estos hombres, hermanos, aleluya, llenos de fe, no se quedaron de brazos cruzados. Lo vamos a subir, vamos a destapar ese techo y vamos a subirlo en el lecho y lo vamos a descolgar, a ponérselo a los pies del maestro, porque algo va a hacer el Señor. ¿Cuántos hemos dicho, ahora voy a ir al culto porque algo va a hacer el Señor en mi vida? Aleluya. Pero algunos decimos, voy a ir al culto a ver cómo vino la hermana tal, a ver si ahora va a haber un culto de acción de gracia. Tal vez dan cafecito con pan, aunque sea. Hermanos, que Dios nos ayude. Porque, hermanos, tenemos que venir con el propósito de adorar y de glorificar el nombre de nuestro Dios, hermanos. Aleluya.
porque el Dios que nosotros alabamos, este Dios tiene poder, hermano, para hacer grandes milagros aún en este momento. Si Él quiere, hermano, lo puede sanar de ese dolor que le acompaña en su cuerpo. Cristo tiene el poder para hacerlo. Gloria a Dios. Si la palabra del Señor nos dice que no hay nada imposible, entonces no hay nada difícil para Él. Solamente creámosle y digamos: ahora yo voy a ir al culto, ahora yo voy a ir y ahora yo me voy a concentrar, ahora yo voy a alabar a Dios y algo el Señor va a hacer en mi vida. Y cuando el hombre y la mujer se disponen de esa forma, de pronto empieza a sentir aquellas corrientes de agua viva. Es que dice la palabra del Señor en que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito y alabado es el Señor. Y empieza a sentir el hermano aquella bendición que está llegando a su vida. ¿Y qué me está pasando? ¿Y qué es lo que estoy sintiendo? Es que yo nunca había sentido esto. No, es que se propuso a ir a alabar y a glorificar a Dios. Y cuando nos propongamos a ir con un corazón sincero delante de Dios, con el único propósito de gozarlos en los cultos, Dios va a derramar de su poder. Dios va a derramar de su gloria sobre su pueblo que le busque, hermanos, aleluya. Amén. Pero si llegamos a estar vigilando quién sale para afuera, quién va para el baño, quién va para otro lado, ¿y cómo pues? ¿Y cómo? Ahí vamos a perder el tiempo. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo nos concentremos en la bendición de Dios y que cuando empezamos a sentir esas corrientes corriendo en nuestro ser, que le demos libertad al Espíritu y entonces Dios lo va a llenar más y más. Yo estoy creyendo una profecía que oí decir, hermanos, aleluya, que iba a haber un varón que iba a estar hablando en lenguas y cantándole al Señor. Yo lo creo, hermano. Porque si Dios, hermanos, en su gran amor y en su gran misericordia ha hablado y ha dicho eso, hermano, lo va a cumplir. Pero si el hombre carnal lo dijo, nos vamos a morir y nunca lo vamos a ver. Pero si Dios habló, cumplimiento va a tener, hermanos, y no muy lejos. Dentro de pocos días, dijo el Señor que había visto una hembra danzando y que danzaba bonito. Si fue palabra de Dios, pronto lo veremos, hermano. Porque para el Dios que nosotros alabamos no hay nada que sea imposible. Para Él todo es posible, solamente falta que creamos. Si nosotros creemos a la palabra de Dios, Dios se va a glorificar en su vida y en mi vida. Bendito y alabado es nuestro Dios. Estos hombres, hermanos, nosotros los vemos que no se desaniman en ningún momento. Había una mujer que padecía de flujo de sangre. 12 largos años viviendo esta mujer de flujo de sangre. ¿Qué fuerza le podía haber quedado a esta mujer? Y dice que había malgastado todo lo que tenía en los médicos, pero nada habían podido hacer. Antes dice que le iba peor cada día más. Mire, hermanos, aleluya. Pero un día había un culto como el de esta hora. Allí estaba Jesús. Allí estaba Jesús enseñando y predicando la palabra del Señor. Pero esta mujer se dispuso y dijo: ahora yo voy a ir. Ahora yo voy a llegar, hermanos, aleluya. Y dice que estaba lleno ese lugar. Era multitud la que había en ese lugar. Y la palabra de Dios no nos dice cómo hizo esta mujer para poder entrar y llegar hasta donde estaba el maestro. Porque ella decía: con solo que llegare y tocare el borde del manto del maestro, yo seré sana. Bendito Dios. Mire qué fe. Es que esa es la fe que usted y yo tenemos que tener, hermano. Esa es la fe que debemos de tener. No, si ya no hay ni a dónde sentarse, hoy no voy a ir, hay que vayan los demás mejor. Porque ahora llegan como 60 y solo hay como 50 sillas. No, hoy no voy a ir yo, acomodándonos. Que Dios nos ayude, hermanos, aleluya. Y los bendiga y mejor digamos: voy a llevar una silla y esta semana
Porque eso va a ser de bendición. Voy a llevar una silla, voy a comprar una sillita y la voy a llevar para que se siente el amigo, para que se siente el que va a llegar, porque las sillas están todas quebradas. Aleluya, que Dios los ayude y los bendiga, hermanos. Pero nosotros vemos, hermanos, aleluya, que estos hombres, hermanos, viendo la grave necesidad de que el hombre paralítico, no se quedaron de brazos cruzados y destaparon mejor el techo y ponen, hermanos, al enfermo enfrente de Jesús. Es que usted y yo tenemos que estar siempre enfrente de Jesús. Aleluya. Tenemos que estar enfrente de Jesús siempre. Bendito y alabado es el Señor. Entonces, hermanos, nosotros decíamos que la Biblia no nos dice cómo esta mujer tan débil pudo llegar hasta donde estaba el Señor. Si había una gran multitud, hermanos, eso es difícil, poder entrar en medio de una multitud. Y yo se los digo, yo una vez, hermanos, no haciendo las cosas buenas, sino las cosas malas, estuve en una gran multitud, hermanos, que aún las mujeres que habían allí se desmayaban. Y eso fue en el Estadio Cucatlán, a ver un partido de Costa Rica, El Salvador, de final. Yo llegué, hermanos, aleluya, y ya llegué a las 8 llegué. No podía comprar mi boleto. Era una multitud que no se podía entrar por ningún lado. Si uno se acercaba eran codazos por un lado, codazos por otro lado, patadas. Las muchachas caían desmayadas al suelo, hermanos, aleluya. No se podía ingresar a ese lugar. Ahora meditemos esta mujer de flujo de sangre de 12 años. ¿Qué fuerza podía tener para ir apartando el que se le ponía enfrente? Ya no habían fuerzas en ella. Pero cómo lo hizo, y ella, hermanos, aleluya, dijo, con solo que tocara el borde yo voy a ser salva. Y se encaminó quizás gateando a saber cómo, pero llegó y tocó el borde del manto del maestro. ¡Aleluya! Y allí estaba la bendición para ella. Entonces dice que al instante su fuente se le secó. Y dice que el Señor, hermanos, él sintió, porque poder había salido de él. Y dijo, ¿quién me ha tocado? Señor, le dijo uno de sus discípulos, si ves que la multitud te aprieta, y como dice, ¿quién me ha tocado? No, es que el Señor lo había tocado. Una mujer que estaba llena de fe y que creía que el Señor iba a hacer el milagro. Porque al Señor tenemos que venir, hermanos, dispuestos a tocar el manto del Maestro con nuestra fe, creyendo que Dios va a hacer el milagro, que Dios nos va a ayudar, que Dios va a llenar esa congregación de hermanos. Hermanos, aleluya, la fe es grande. Pero si no tenemos fe, si estos hombres, hermanos, que llevaban cargando a este hombre no hubieran tenido fe, se regresan chineándolo y se van, se lo llevan. Pero no, ellos nunca desmayaron. Es que el cristiano no tiene que desmayar. El cristiano tiene que seguir siempre adelante, hermanos, aleluya, viendo el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado es nuestro Dios. Estos hombres, hermanos, se llenaron de fe. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Amén. Precioso es nuestro Dios, porque el Señor, viendo, hermanos, la fe de aquellos hombres, no crea, hermanos, que fue fácil para ellos subir ese hombre hasta el techo, destrabar todo el techo para poderle bajar. No fue fácil. Hubo un trabajo que hacer. Es que, hermanos, aleluya, la salvación es gratis.
La salvación no nos ha costado ni un centavo, pero hay un trabajo que hacer. Y ese trabajo que hay que hacer es de servir en la obra y estar todos los días delante del Señor. Y estos hombres, hermanos, viendo que no podían entrar, empezaron a trabajar y rompieron todo el techo para poder entrar, hermanos, para que aquel amigo recibiera el milagro. Eso quiere decir que esos hombres estaban llenos de fe, igual que usted, ¿verdad? Igual que yo, hermano. Tenemos fe en el Señor, hermanos, aleluya. Tenemos fe que el Señor tarde o temprano Él responde, hermanos, la petición que tenemos. Porque Él oye la petición. Él oye la petición. Y a su debido tiempo, en el momento que a Él le plazca, entonces va a ser el milagro. Porque esto no es cuando yo quiero. Esto no es cuando usted quiere. Si yo, hermano, puedo decirle, si yo quiero que me quite este dolor de esta rodilla ahorita mismo, el Señor lo puede hacer. Pero si a Él no lo place hacerlo ahorita, ahí me va a andar que ande así. Así voy a andar. Pero en el momento que Él quiera hacerlo, Él lo va a hacer, y es posible, ni cuenta me voy a dar. Hasta cuando vaya en carrera, y el dolor desapareció. Porque así obra el Señor, hermano. El Señor así obra. En un culto de estos Dios puede hacer grandes milagros. En un culto de estos, hermanos, Dios puede hacer grandes maravillas en su vida y en mi vida. Solamente, hermanos, tenemos que creer, y el Señor lo hace. Bendito y alabado es el Señor. Dice, hermanos, el versículo 20: al ver la fe de Jesús, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Bendito y alabado es nuestro Dios. Es que el Señor ve, hermanos, la fe que usted tiene. Es que el Señor ve la fe que yo tengo, hermanos. Y cuando esto acontece, hermanos, aleluya, Dios viendo eso, derrama de su poder, y aquella enfermedad desaparece para siempre. Y miren qué bueno es el Señor. Porque si nosotros vemos que, hermanos, en este milagro, no solamente lo cura, no solamente, hermanos, el paralítico sale caminando tranquilamente, no, también le da salvación y vida eterna. Es que eso es lo que Cristo propone para la vida del amigo. Salvación y vida eterna es la que el Señor, hermanos, le promete al vecino que todavía no se ha convertido, para la gloria del Señor. Es que Dios, hermanos, en su amor y en su gran misericordia, está esperando, hermanos, que el vecino, que la vecina venga arrepentido delante de Él, hermanos, aleluya. Y entonces el Señor va a quitar esa parálisis. Y entonces el Señor le va a dar salvación y le va a dar vida eterna en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Bendito y alabado es nuestro Dios. Es que el Dios, hermanos, que usted y yo alabamos, es un Dios de poder. Un Dios, hermanos, que puede, hermanos, aleluya, hacer milagros en el momento que usted ni se lo imagine. En el momento que nosotros no creemos, allí va a estar la bendición de Dios en nuestra vida. Por eso usted y yo tenemos que estar siempre delante de Jesús. Siempre delante de Jesús. Pero ¿y cómo vamos a estar delante de Jesús? Estando en la congregación todos los días, congregándonos todos los días. Porque allí se le vale el que no se congrega, el que está enfermo, el que no puede ni dar el paso, aquel que está postrado en una cama. Ese se le puede permitir, porque no puede, hermanos, aleluya, valerse por sí mismo. Pero aquel que todavía puede caminar, hermanos, hay que irse, hermanos, a la casa del Señor, porque allí es donde el Señor derrama bendiciones y vida eterna, hermanos.
ya que este lugar se ha convertido, dice la palabra, en casa de Dios y puerta del cielo, donde muchos hombres, muchas mujeres pueden acercarse a este lugar y recibir a Cristo en su corazón, que es lo que el Señor quiere, hermanos. Aleluya. Y aquí yo en esta hora no me quiero apartar sin antes hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado en esta hora. Yo sé que alguien ha escuchado. Yo sé que alguien ha escuchado, hermanos, esta palabra. Quizás el amigo o la amiga por allá está escuchando. Pero es tiempo para que se pueda acercar a este lugar y pueda recibir al Señor en su corazón. Ya que la palabra del Señor nos dice: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que el Señor le está diciendo al amigo, al vecino. Así es que el llamado es para ellos. Algún valiente, alguna valiente que haya escuchado la palabra y ahora quiera arreglar cuentas con el Señor. Es tiempo de salvación. Es el momento de salvación. Ya que la palabra dice, hermanos, aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo sé que tenemos a mi amiga Rosana aquí en su propio hogar. Esta es la noche oportuna para su vida. El Señor hoy quiere que usted arregle cuentas con Él. El Señor quiere que usted le entregue su juventud al Señor, como estos jóvenes que están en la casa del Señor siendo usados por Dios. ¿No quisiera usted ser usada por el Señor? ¿No quisiera usted que el Señor la usara en gran manera a usted? El Señor la puede usar en cualquier área, en cualquier don, en cualquier privilegio, porque Dios es grande en amor, hermano, y le da, hermano, dones a la vida del ser humano. Por tanto, Él quisiera que usted le entregara su corazón hoy en esta noche. ¿Qué dice? Oramos por usted. Yo sé que toda la congregación quisiera orar por usted. Yo sé que todos quisiéramos que usted renueve su pacto con el Señor, que arregle su vida con el Señor, porque el Señor dice: un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor pronto viene, y viene por un pueblo que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Y qué lamentable sería en este lugar. Creo que todos los habitantes de este lugar son lavados con la sangre del Cordero. Y que si el Señor viene, se levantan a las bodas con el Cordero. Y usted quedarse en este lugar sería algo terrible. Pero esto no es a la fuerza. Pero sí dice la palabra que hay que forzarlos a que entren por el camino estrecho, por el camino angosto, porque ese es el que la va a llevar a la salvación eterna. Porque dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Y lo que el Señor le está ofreciendo es vida eterna en Cristo Jesús. Pero si no lo quiere hacer, que el Señor le bendiga. La esperamos en la iglesia y estamos todos los días